Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Sin lugar a dudas, nuestro hogar se tendrá que convertir en un nuevo hogar, dulce hogar. Cada vez estaremos, parece ser, menos en la calle y tendremos que estar más, entre comillas, lo digo, recluidos en casa. Por tanto, nos tendremos que reinventar nuestra casita. Y para hablar de estas cuestiones, pues tenemos una excelente interiorista, una primera espada del interiorismo de aquí, el Principado de Andorra. Saludamos a Laura Torres. Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Siempre miramos la parte exterior de las cosas, ¿no? Y esto lo digo a nivel un poco metafórico, ¿no? Pero nos olvidamos de nuestra parte interior. Y ya no hablamos del espíritu, sino de la casa, de donde vivimos, de donde estamos. Quizás algunos tantas horas y otros no tantas, pero parece ser que estos nuevos tiempos nos recluirán. Tampoco quizás sea la palabra correcta, pero que estaremos muchas horas allí porque el teletrabajo ya es una realidad. Laura, ¿esto lo estás notando en tu profesión, que ya se está pidiendo pues un nuevo un nuevo estilo, un nuevo aire, una nueva forma de hacer un nuevo confort en las casas? La verdad es que quizá es más latente ahora, ¿no? Después de lo que hemos venido pasando con el confinamiento tan estricto que hemos tenido los últimos meses, ¿vale? La verdad es que yo siempre he hablado de que es súper importante de que estemos bien dentro de casa. Las horas que estemos bien, ¿vale? Entonces, para estar bien en casa tenemos que tener claro cómo queremos vivir. No todas las familias viven igual, ni todas las familias tienen la misma manera de relacionarse, ni la misma estructura familiar, ¿no? Por lo tanto, yo, cuando voy a pensar en cómo va a ser la casa de un cliente que me pide que le haga la suya, lo primero de todo es que yo necesito saber qué tipo de personas viven en aquella casa, en cuanto a edades, en cuanto a psicología también, porque no es lo mismo hacer una casa para una pareja joven alternativa que una casa para una pareja mayor que lo que quiere es estar, aunque en familia, pues recluido, ¿no? O sea, realmente cada casa ha de saber plasmar lo que aquella familia busca, ¿vale? Diría también que hay una cosa muy importante, y es que la casa ha de ser diseñada para vivirla. No podemos pensar en el ¿y si algún día viene alguien a visitarnos? ¿Y si algún día somos 10? No. Si algún día pasa esto, ya lo improvisaremos. La casa ha de ser para cada día, ¿no? Entonces, el ¿y si? No vale porque el ¿y si? Se improvisa, ¿no? Entonces, esto ha de ser básico. Yo creo mucho en las casas flexibles, ¿no? Y cuando digo flexibles es que los espacios sean flexibles. Hemos de tener la capacidad de hacer cuantas más cosas mejor en un mismo espacio, porque yo cuando tengo un cliente que me dice ¿y cómo haremos la cocina, Laura? Digo, no, es que no es la cocina, es que quizá este espacio que la gente dice la cocina ha de desaparecer, porque en la cocina, por ejemplo, o esto que la gente le llama la cocina, que yo no le llamo la cocina, ¿no? Puede ser una isla central en medio de un espacio donde se cocina, donde
se relaciona porque podemos comer en esta superficie, donde los niños de la casa pueden pintar, donde vamos a hacer un pastel, donde vamos a coser. No tenemos que tener un espacio para hacer solo una cosa, ¿no? Entonces, esto pienso que se ha de aplicar a muchos otros espacios, ¿no? Entonces, yo siempre pienso la casa en dos partes, la parte día y la parte noche, casi, así diciéndolo en palabras mayores, ¿no? El espacio día es este espacio donde se trabaja, este espacio donde se come, donde se relaja uno, donde se hacen deberes. Este es un espacio, y yo cada vez me lo imagino más como un solo espacio, zonificado, obviamente. Y después tenemos este espacio más privado, que yo le llamo el espacio noche, donde están las habitaciones, donde está el baño, y este espacio que cada uno nos guste que sea más nuestro o más en pareja o, bueno, vayamos a decirle como queramos. También es un espacio que ha de ser flexible. Yo no pienso el baño como baño, no. Yo pienso la zona del VC ha de ser un espacio para mí cerrado, privado, porque cuando vamos al VC queremos estar solos. Pero a partir de aquí podemos tener un espacio donde tenemos la ducha, el vestidor o este armario. Siempre es pensar en un espacio para qué acción o qué acciones, ¿no? No tiene sentido que si nos vamos a vestir por la mañana tengamos un armario en un sitio y la zona del baño o este espacio donde te vas a arreglar el pelo, lavar los dientes en otro espacio, porque son acciones que tenemos que ser capaces de hacer a la vez. O sea, yo me puedo poner los pantalones y después me limpio los dientes y digo, bueno, pues al final me pongo este jersey, ¿no? Por lo tanto, es pensar en cómo o qué y adaptar el espacio a las acciones que vamos a hacer en aquel espacio, ¿no? Y una cosita, ¿aún se sigue construyendo los comedores grandes, las cocinas más o menos por los mismos tamaños, los baños más o menos por los mismos tamaños, pero es mi opinión, la cocina se ha convertido en el núcleo familiar, el núcleo gastronómico, social de la casa? Quizás no se tendrían que hacer mucho más grandes las cocinas en detrimento del espacio por los metrajes cuadrados de los comedores, Laura. Sí, es obvio. Yo, el 99,9% de las casas que hago, sean grandes o sean pequeñas, porque al final, aunque tengamos pocos metros cuadrados, tenemos que conseguir esto que he estado contando, ¿no? Entonces, yo ya no pienso en la cocina y el comedor. Yo no diseño cocinas y comedores independientes. No. Esto se ha de fundir una cosa a la otra. Y siempre le explico a mi cliente esto, que ha de ser un mismo espacio, porque como bien dices, Ferran, es un espacio donde se ha de compartir. Hablábamos del confinamiento. En el confinamiento hemos pasado muchas horas juntos en familia y ahí, obviamente, por narices hemos tenido que compartir. Pero la vida normal, diría, ¿no? Estamos pocas horas en casa, ¿no? Porque generalmente el hombre y la mujer pues ya trabajan, o la pareja, no digo hombre y mujer, la pareja trabaja, los niños van a la escuela, tienen actividades, por lo tanto, lo normal es tener una hora por la mañana de corre, que te pillo, que nos tenemos que marchar, ¿no? Y aquellas 2-3 horas por la tarde, que es cuando todo el mundo llega a casa, se cena y nos vamos a dormir, ¿no? Entonces, que este espacio sea un espacio práctico, multifuncional, donde se comparta, creo que es básico. Básico porque pasamos tantas horas separados y tan pocas horas juntos, que esta familia, cuando llega a casa, creo que tiene esta necesidad de compartir. Y si el espacio lo permite, yo siempre digo, bingo. ¿Por qué? Porque si estas 2 o 3 horas que estamos en casa por la noche, el papá o la mamá están en la cocina cocinando, haciendo la cena, los chicos están en su habitación estudiando, aquí no compartimos nada, aquí no explicamos nada, no decimos,
cómo ha ido el día o qué me ha pasado o todo esto, que al final es un poco esta salsa, ¿no?, de la vida también, del poder compartir con los que más tienes al lado. Esto, un espacio tal y como yo creo que ha de estar pensado, lo permite y lo acentúa, ¿no? Por lo tanto, creo que el espacio bien diseñado hace una familia feliz. Y esto lo tengo como una frase, por ejemplo, que lo tengo en mi página web, y lo pongo: un hogar bien diseñado hace una familia feliz. Y esto es verdad. Y tanto que sí. Y por ejemplo, si hablamos de los baños, hay diseños de baños que he visto en tu Instagram y que recomiendo a todo el mundo que nos escucha. De Andorra te conoce muchísima gente, pero más allá de nuestras fronteras, y quiero utilizar la plataforma de Sapiens para darte a conocer también que haces trabajos excelentes, maravillosos. Los baños veo que también se han convertido en lugares que puedes ir a hacer las necesidades, te puedes duchar, te puedes bañar, te puedes afeitar, te puedes lavar, pero es que hay baños que te inspiran a salir como una reina o como un rey por ya la belleza que llegas a poner con tus elementos, madera, el grés, la pica para lavarse las manos, etcétera, etcétera, que se exacerba positivamente todo lo que acontece allí dentro. En tu Instagram hay alguno que es una auténtica maravilla. Que yo me niego a hacer baños o cocinas blancas, aquello, es que lo hemos hecho siempre así, no, hay que huir de esto, ¿vale? Porque al final, que sea blanco o que tenga una textura, seguramente tiene el mismo precio y simplemente cuesta un poquito más pensarlo, ¿no? Pero para esto estamos nosotros, ¿no? Y después hay otra cosa, que es que para mí la suma de anécdotas cuando concibo una casa o un habitaje es básica. No podemos sumar, todo ha de fluir y todo ha de tener un discurso. No es lógico que cada uno de los espacios de la casa tengan un estilo o una selección de materiales distinta, ¿no? Porque yo siempre digo que el flow, ¿no?, el fluir, ha de ser latente en una casa, porque así tú vas pasando de un espacio a otro y te vas sintiendo en un mismo espacio, en un mismo estilo decorativo. Esto por un lado. Y después, cuando hago selección de materiales, y lo voy a explicar en relación a la comida, ¿vale? Por ejemplo, cada vez vemos más que comer más saludable es mucho más provechoso para nuestra salud, ¿no? Estamos hablando de menos procesados, estamos hablando de slow food, vamos a consumir de lo que tenemos al lado. Pues yo aplico un poco lo mismo cuando hago la selección de materiales de un espacio, ¿no? Vamos a buscar los materiales cuanto más puros, mejor. Si yo digo madera, vamos a intentar poner madera y no un plástico pintado símil madera, ¿no? Cuando decimos cemento, vamos a hacer cemento, no vamos a inventar alguna cosa que... No, vamos a decir materiales en estado puro, cuanto más naturales, mejor, ¿vale? Porque pues mejor, porque cuanto menos contaminación, porque lo vamos a sacar más puro, por lo tanto, y esto nos va a permitir que estos materiales no caduquen y maduren. Yo siempre digo esto, ¿no? Una casa, cuando yo te la diseño y te la entrego, por lo menos ha de durar 20 años más, ¿vale? Entonces, caer en cosas tendenciosas, caer en cosas que yo no me puedo permitir que mi cliente al mes de haber entrado en su casa diga: esto está pasado de moda ya. Yo esto no me lo puedo permitir porque es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, trabajar con materiales puros, con materiales naturales, esto pienso que es un gran acierto, ¿no? Y esto aplicado a toda la casa, ¿no? Y cuando te digo que un espacio se funde con el otro, pues no tiene sentido que un baño, como me decías ahora, integrado en una habitación, no tenga el mismo discurso que aquel espacio, ¿no? Por lo tanto, es fundir una cosa con la otra, pero siempre con esta regla de madurar y no caducar. Yo siempre digo que en Andorra tenemos preciosas montañas,
4 estaciones bien diferenciadas de estacionales, que tenemos una gente que sabemos tratar, sabemos querer a la gente, un aire muy puro, y que tenemos grandes profesionales. Y veo cuando, por ejemplo, en tu caso, Laura Torres, interiorista, que repito y recomiendo, mirad, amigos seguidores de Sapiens, amigos y amigas, los trabajos tan bonitos que tiene en su página web o en su Instagram. Y hay un baño, es que no sé si es decirle baño, esto ya parece de otro mundo, de otro planeta, en un mundo donde no existe el conflicto, en donde no hay envidias, que todo está no compitiendo sino cooperando. Hay un baño que me tiene enamorado, que tienes en un exterior con cristaleras, con creo que es una bañera, estoy ampliando la foto, precioso. ¿Cómo surge esta inspiración? Siempre siguiendo el mismo proceso, ¿no? Y quizás repitiéndome, ¿no? Pero cuando te piden un proyecto, es decir, ¿para qué quieres este baño? Pues mira, este baño ha de ser para relajarme, o no. Este baño es un baño donde vamos rápido y nos tenemos que lavar los dientes y ya está, y salir, ¿no? Entonces, cuando yo digo que mi capacidad para poder analizar qué proyecto, para qué cliente, ha de ser absolutamente de primicia, ¿no? Porque no todos los clientes tienen el mismo estilo. Si a mí me entra una chica así como muy moderna, que la veo, no sé, vestida de leopardo con unas Martins, no sé, yo ya, cuando la veo y hablo un rato con ella, ya sé qué proyecto le tengo que hacer. Si me entra una señora con un traje, talón, que me habla lentamente, tal, yo ya sé qué proyecto tengo que hacer. Aunque estas dos chicas tengan la misma edad, vivan en la misma parroquia de Andorra y tengan la misma superficie en metros cuadrados en habitaje y sea el mismo edificio, el piso de una y el piso de otra será distinto. Entonces, esto, cuando a mí me piden, Laura, ¿cuál es tu estilo? No, yo no tengo un estilo marcado. Mi estilo ha de ser el estilo de mi cliente, pero yo estoy aquí para aportar buenas ideas, hacer ideas ordenadas y no dejar que el cliente mande al 100%. Nos quedan, Laura, 2 minutitos de entrevista. No descarto volverte a entrevistar, porque esto es una maravilla. Hay otro trabajo de interiorismo que está en el exterior, que en la imagen, en el Instagram, no sabes si estás en el cielo o flotando sobre el mar. ¡Qué maravilla! ¿Dónde es? Sí. Esto es una casa una casa pues que ha comprado un cliente en la montaña. Pues en este caso, por ejemplo, un cliente muy moderno, un cliente joven, y me dijo, ¿qué pongo en mi jardín, Laura? Y me dijo, voy a comprar una mesa para el jardín. Digo, ¿una mesa para el jardín? ¿Tú? Digo, no puedes tener una mesa para el jardín. Tú eres un tío moderno, tú has de ir más allá. Y me dice, bueno, ¿y qué me pones? Y digo, pues te voy a poner una cosa muy divertida. Y entonces le propuse pues este mobiliario dispar, cromáticamente muy, muy visual, muy con su estilo, ¿no? Y están encantados, porque aparte de que cuando te sientas estás muy cómodo, cuando lo ves desde dentro dices, qué jardín tan divertido que tengo, ¿no? Tan mío, ¿no? Tan suyo porque ellos son así, ¿no? Una pregunta, Laura. ¿Cómo es que no hay un jefe de gobierno, por ejemplo, es igual el país que sea o de la comunidad que sea interiorista? Porque vemos que transformáis cosas que están bien o están destrozadas en auténticas obras de arte. Quizás tendríamos que empezar a pensar de que lo que hemos conocido hasta ahora necesita un cambio. Es verdad. La figura del interiorista es una figura cada vez más conocida, pero es verdad que aún un poco a la sombra. Yo creo que la gente se piensa que no somos capaces. También es verdad que no todo el mundo es capaz, ¿no? Pero realmente
yo defiendo mucho que tendrían que tenernos un poquito más en cuenta. Aquí en Andorra, por ejemplo, cuando se hacen proyectos para la administración pública, siempre se llama arquitectos, ¿no? Nunca se nos llama a nosotros, ¿no? Y yo lo reivindico y lo digo, porque al final cuando puedo lo digo, pero nuestra profesión está poco reconocida. En realidad no tenemos ni una carrera homologada los interioristas, ¿no? Entonces ya empezando por aquí, pero a nivel mundial no tenemos un colegio de interioristas tampoco, no estamos considerados como una profesión liberal, ¿no? Tenemos que darnos de alta como comercio de decoración. Dices, pero ¿por qué? ¿No? Porque realmente tenemos esta sensibilidad y la capacidad para crear espacios que muy normalmente los arquitectos no tienen, ¿no? Entonces, formar este tándem es tan bueno, pero aún no nos creen. Entonces, yo lucho para que nos crean, pero no es fácil y al final cuando lo haces solo también piensas, bueno, mira, si a mí mis clientes me creen y a mí me funciona, pues ya me va bien, porque al final a veces es luchar sin respuesta. Ya. Laura, las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden consultar tus obras artísticas? Permíteme decirlo y con humildad, pero es que es así, son auténticas obras de arte. Yo no sé si los interioristas firmáis lo que hacéis, más allá de un papel en las paredes, ¿no? Un pintor, un artista, firma el cuadro, firma la escultura. No sé si firmáis. Dinos, Laura, ¿dónde encontrarte? Bueno, estoy en las redes sociales, lo hago a nivel particular, pero procuro estar bastante activa porque me gusta, ¿no?, enseñar lo que hago. Porque así también, pues como tú, Ferran, pues mira, me has encontrado, nos hemos conocido y la verdad es que se agradece cuando alguien pues valora tu trabajo, ¿no? Entonces estoy en mi página web, que es www.lauratm.com y en Instagram como Laura Torres_interiorista. Laura, pues muchísimas gracias, nos has alegrado la vista y mira que en radio es difícil, pero hemos podido ver auténticas transformaciones y esto es lo que necesita el planeta, esto es lo que necesitan las personas, esto es lo que necesita la política, esto es lo que necesitamos todos, transformar lo que no funciona o lo que ya no sirve o lo que está destrozado y embellecerlo. En definitiva, al volver las cosas en su mejor versión. Laura, repito, muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Un placer. Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa. Vamos a hablar de monedas. Monedas curiosas, monedas que entrañan historia detrás. Y como siempre, esperamos que os guste y nos deis un like. Vamos a hacer un viaje por la historia y la historia de las monedas. No hablaremos de cualquier de ellas. Y para ello tenemos que hablar, evidentemente, de la primera moneda que existió y nos remonta a Lidia. Lidia, ubicada en la actual Turquía. Rondaba el siglo VI antes de Cristo. El reino de Lidia, como zona geográfica, pues allí se acuñó la primera moneda del mundo, en la cual podéis observar que en el anverso hay un león y en el reverso como dos matasellos. Estaba fabricada en una especie de amalgama natural de oro puro y plata, denominada electrum. Y contaba con un valor de 1/3 de statera, medida griega adoptada por el resto de los reinos de la zona. Sin movernos de aquella mágica y enigmática área geográfica, tenemos que hablar del tetradracma de Alejandro Magno. Como podéis ver,
En el busto de Alejandro Magno también aparece lo que es un león con sus fauces abiertas. Muy bien diseñada porque realmente parece que sea el pelo del propio gran conquistador Alejandro Magno. Esta moneda, el tetradracma griego, pues podéis ver que era ya con unas características y una simbología muy especial. Podéis ver a la derecha a Zeus, el dios Zeus, sentado en un trono sosteniendo un águila. Esta águila, sostenida con su mano derecha, equilibra de alguna manera en su diseño, en su simbología, a lo que sostiene en su mano izquierda. El cetro de poder, el cetro de los dioses. Hay otras monedas, como por ejemplo la que fue del primer emperador romano, Augusto. Curiosamente, Augusto tuvo unas palabras muy interesantes en el lecho de su muerte. Este emperador romano, que gobernó desde el 27 antes de nuestra era cristiana hasta el año 14 después de Cristo. En realidad, su nombre era Cayo Octavio Turino. Después adoptó el nombre de Augusto. Su tío abuelo era Julio César, el gran conquistador de las Galias. Y Augusto sentó los cimientos de un imperio romano que duraría cientos de años. Y en el lecho de su muerte se jactaba diciendo: encontré una Roma hecha de ladrillo y dejé una Roma hecha de mármol. La siguiente moneda tiene su historia también. Podéis ver la moneda de curso legal de la época de Julio César. Con su primera acuñación de moneda, Julio César entra en la historia numismática transmitiendo un claro mensaje. Julio César, Pontifex Maximus. Y aquí podéis ver como un elefante está aplastando con su fuerza a todos sus enemigos, representados y enroscados en sus piernas como seres reptilianos, es decir, serpientes. Este elefante, que está en el anverso, a la izquierda de vuestras imágenes, tiene la trompa levantada como si estuviera en posición de ataque, el cual, como decía, aplasta las serpientes reptilianas, enemigos de Roma. Y en el reverso hace una clara alusión a su cargo de Pontifex Maximus. La siguiente moneda de plata, un denario romano, nos sitúa en la época del emperador Tiberio, que gobernó del 14 antes de Cristo al 37 después de Cristo. Estamos hablando de una época en la cual esta moneda corría por las manos de los comerciantes y de las personas acaudaladas
y nobles del Imperio Romano. Y en una remota región, desde el epicentro, como decían, del mundo, Roma, se movía por las tierras de Judea Jesús de Nazaret. Mientras circulaba esta moneda de Tiberio, Poncio Pilato le escribe una carta escrita aproximadamente en el año 32 después de Cristo, donde éste menciona a Jesús de Nazaret y un encuentro privado que tuvo con él. El original de esta carta se conserva en la Biblioteca Vaticana de Roma y allí puede solicitarse incluso copias de la misma a la Biblioteca del Congreso de Washington. En su calidad de carta de procurador romano de Judea al emperador Tiberio en Roma, esta carta es considerada como oficial y en su texto íntegro dice lo siguiente: a Tiberio César apareció en Galilea un hombre joven que en nombre del Dios que me lo envió predicaba humildemente una nueva ley. Primero temí que su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos. Cierto día observé que un grupo de personas, a un hombre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente, por la gran diferencia que había entre él y aquellos que lo escuchaban. Su pelo rubio y su barba le confirieron a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años de edad. Nunca antes había visto una faz más amigable o simpática. Qué diferencia tan grande había entre él y los que lo escuchaban, con sus barbas negras y su tez clara. Como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole, sin embargo, a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador, por ello decidimos protegerle. Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esta libertad ilimitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. Acudió. Cuando el nazareno apareció, estaba yo dando precisamente mi paseo matinal y al mirarle, mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol, temblando yo con todo el cuerpo cual un ser culpable, a pesar de que él estaba tranquilo. Sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una honda impresión debido a su amabilidad, sencillez, humildad y amor. Estos, noble soberano, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret, y me tomé tiempo para informarte de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y que apacigua a la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente el Hijo de Dios. Y acaba la carta diciendo: tu obediente servidor, Poncio Pilato. Vamos por la siguiente moneda curiosa. Moneda que vale a día de hoy, en las subastas más prestigiosas, una auténtica fortuna.
Es un áureo romano de la época de Calígula. Emperador romano, el tercer emperador concretamente, gobernó desde el 16 de marzo del año 37 hasta su asesinato el 24 de enero del año 41. Curioso nombre, Calígula. Le llamaban Calígula porque desde joven llevaba las mismas sandalias que los soldados legionarios romanos. De ahí su apodo, Calígula. Incluso historiadores romanos hablaron en su momento de borrar la historia que ensuciaba el buen hacer del Imperio Romano por sus crímenes despiadados. Hay otra curiosidad numismática, otra moneda curiosa. Nos hace hablar de la emperatriz Mesalina. Una mujer déspota, de poder, despiadada, ambiciosa. Decían que parecía como un polo magnético que atraía a los hombres. Alta, esbelta, misteriosos ojos negros y cabellos rizados. Su marido Claudio la dejó libre a su lujuria. Decían quienes tenían relaciones con ella que tenía fuego en el cuerpo. Incluso Mesalina ejerció aquel trabajo tan antiguo como la humanidad. Incluso retó a la prostituta más famosa de Roma, Escila. El reto era ver quién se acostaba con más hombres en una noche. En aquellos momentos, su marido y emperador Claudio estaba de campaña militar en Britania. La prueba consistía en una competición a ver quién lograba satisfacer a más hombres en tan solo un día. Los datos arrojan una cifra escalofriante. Escila, la prostituta más famosa de Roma, solo pudo aguantar 25 actos, 25 servicios, enfrente a la emperatriz romana que ofreció un total de 200. Como anécdota decir que al número 25 Escila dejó la competición. Se cuenta que Mesalina prosiguió toda la noche, pues estaba cansada pero no satisfecha. Según se dice, aún después de haber atendido ya a más de 70 hombres, que no gozaba de placer, que no se sentía satisfecha. Increíble. Cuando Mesalina pidió a Escila que regresara, ésta se retiró diciendo: «Esta infeliz tiene las entrañas de acero». Nos vamos de estas curiosidades de monedas romanas a la primera moneda egipcia. La moneda egipcia de la dinastía de los faraones, conocido como los Ptolomeos. Ptolomeos, del año 323 hasta el año 30 antes de Cristo, gobernaron como únicos reyes el Egipto faraónico. Y acuñaron una moneda, a excepción de una serie de estáteras de oro de la época de Nectanebo II. De la época de Nectanebo II. Los Ptolomeos acuñaron estáteras y octodramas en oro, tetradracmas, didracmas en plata y también dracmas de cobre. Nos vamos más lejos geográficamente, pero no muy lejos en el tiempo. Aquí tenéis la primera moneda china.
De hecho, China posee una maravillosa y fascinante historia que abarca 4 milenios de antigüedad. De hecho, ya sabéis que se descubrieron hace algunas décadas misteriosas pirámides recubiertas de tierra como si estuvieran escondidas. Y en estos 4.000 años, China ha hecho muchas cosas, entre ellas la Gran Muralla China, grandes avances arquitectónicos y artísticos, en salud y en la moneda, y dentro de los cuales el origen y empleo de la moneda como forma para efectuar pagos e intercambios comerciales se sitúa más o menos en el mismo momento que la antigua Grecia o el subcontinente indio. Esta moneda que veis pertenece al periodo Qing, siglo III a.C. La moneda se la conocía con el nombre de Ban Liang. La siguiente moneda nos recuerda a una época, pues, de unificación, de reinos, una época que nos recuerda a descubrimiento o redescubrimiento a cargo de Cristóbal Colón de América, y es la moneda que se utilizaba, en la cual salen representados los reyes católicos. Seguimos. La primera moneda rusa se le apodó cuna, la cuna rusa. Las cunas es un nombre ruso, concretamente equivale al dirham árabe. Como podéis ver, hay escritura árabe. Y se utilizaron en Novgorod en los siglos VIII y IX de nuestra era. De hecho, el primer rublo ruso fue un fragmento de plata con un peso aproximado de unos 200 gramos y que fue puesto en circulación en el siglo XIII. Este metal se presentaba en diferentes formas, incluso como varas o varitas, y por el peso equivalía a una cantidad concreta. La siguiente moneda son 2 Reichsmark. Desde el año 1936, en todas las monedas, excepto en la de 1 Reichsmark y la primera versión de 1935-1936 de 5 Reichsmarks, con la imagen del Reichspräsident Paul von Hindenburg, llevaba la esvástica. Como podéis ver, la esvástica sostenida por las garras de la águila del Tercer Reich. Esta águila fue usada en 2 diseños estándar en la mayoría de las denominaciones: un águila grande volando con la esvástica mostrada en la mayoría de las monedas anteriores, y un águila más agresiva como esta, con la esvástica menos prominente, que llegó a ser predominante en la década de los años 40, mientras duró el Tercer Reich. Tiempos oscuros, tiempos de guerra para la Europa de aquellos tiempos. Tan oscuros, y no podemos olvidar lo que sufrieron tantos millones de personas, así como las personas que fueron recluidas en el gueto de Varsovia. Esta moneda era la moneda de curso legal que se acuñó en el año 1943 y era la moneda de cambio
para los judíos encarcelados en una parte de la ciudad de Varsovia, en el gueto de Varsovia, en Polonia. Vamos a hablar ahora del primer dólar. El primer dólar americano, con una legendaria característica: las dos columnas de Hércules, allí representadas. Incluso en alguna sociedad secreta aún se sigue utilizando en sus templos las dos columnas de Hércules. Estamos hablando de una moneda del año 1538, cuyo precio inicial en la última subasta, atención, era y rondaba los $500.000. Su alto precio se debe a que estamos ante una de las primeras monedas que se acuñaron en la Ciudad de México, justo antes de que el Imperio Español estableciese allí su virreinato del Nuevo Mundo. Tenemos que decir que España fue el primer país en colonizar tierras americanas, y esos 8 reales de plata representan muy bien su dominio en el panorama político mundial de aquella época, por lo que se podría decir que estamos ante uno de los vestigios históricos a nivel de moneda, a nivel numismático, más importantes del siglo XVI. Esta moneda se encontró en un cofre junto a otro montón de monedas. Exactamente habían 2.000 monedas de plata rescatadas de un naufragio, de un pecio, de un barco conocido como Golden Fleece, el Vellocino de Oro, ubicado en las profundas aguas del norte del Caribe, allí por el año 1550. Volvemos a Europa. Aquí tenéis 5 francos franceses de la época de Napoleón Bonaparte. Napoleón, emperador de los franceses, copríncipe de Andorra y rey de Italia. Protector, durante poco más de una década, tomó el control de casi toda la Europa occidental y central mediante una serie de batallas, de conquistas y alianzas. Solo tras su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig, en octubre del año 1813, obligó a abdicar meses más tarde. Su misteriosa muerte aún está envuelta de las más curiosas y extravagantes y quizás certeras teorías de la conspiración. Hay otra moneda curiosa, la de su hermano, José Napoleón. José Napoleón, que con el ejército francés y con la venia de su hermano conquistó la península, conquistó España, en la cual hubo una guerra de independencia española que fue un conflicto bélico que duró entre el año 1808 y el año 1814 dentro de un contexto de lo que podríamos decir las guerras napoleónicas. Allí se enfrentó a potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. Por tanto, misma época, mismos hermanos, 2 monedas similares, aunque diferentes en la geografía. La siguiente moneda, Liberty.
año 1803. El drapeado busto fue el nombre dado a un diseño de monedas de los Estados Unidos. Apareció en la gran parte de las monedas de los estados que de momento habían, no estaban todos los que hay ahora, y estaba formada por una aleación de cobre y plata, diseñada por el grabador Robert Scott. En el año 1796, recordemos y hagamos un poco de historia, el Congreso respondió a la insatisfacción casi universal de las primeras monedas del dólar americano. Esta que podéis ver que el pelo, conocida como el pelo que fluye, y se decretó que se hiciera un nuevo diseño. Como era de costumbre de la época, todas las denominaciones tenían el mismo diseño o, en este caso, el mismo anverso, y por decreto del Congreso se requerían ciertas características. Tenía que salir la palabra águila o una águila. La palabra libertad, liberty. Las estrellas que conformaban los estados de Estados Unidos en aquel momento y moneda que se tuvo que ir pues refundiendo y reutilizando porque evidentemente también rediseñando porque cada vez se iban agregando nuevos estados a los Estados Unidos de América. Decir que el águila heráldica introdujo un lema nacional que dice E pluribus unum, de muchos uno. Seguimos con monedas curiosas. La siguiente son, como podéis ver, 20 reales de la época de Carlos IV. Pero fijaos en el detalle. Esta moneda era utilizada como divisa internacional con China. Por ello, veis que tiene resellos chinos. Y seguimos con más curiosidades. La siguiente nos recuerda a John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué decir de John Fitzgerald Kennedy? A día de hoy sigue envuelto de misterio, conspiración, el magnicidio del presidente quizás más querido de la historia de Estados Unidos. La moneda que veis, datada en el año 1964, estaba en las manos y también en los corazones de miles y miles de norteamericanos cuando un año antes fue asesinado JFK en aquel fatídico día en la ciudad de Dallas, que parece ser que iba a realizar un discurso que hubiese cambiado la historia, quizás, de la humanidad. Ese discurso decía dos cosas importantes que quiero que investiguéis, porque hoy aquí hablamos de monedas, no de JFK. Ya me entendéis. Y para finalizar, pues aquí os muestro una extraña moneda encontrada en Egipto. Moneda encontrada en un sarcófago. Moneda que no tiene nada de normal. Se dice, por la teoría de los antiguos astronautas, que es una moneda que hace referencia e imita a un ser extraterrestre, conocido como los grises. Como siempre, aquí lo más importante de todo es que cada uno de vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Esperamos que os haya interesado el programa de hoy. Buenos días.